Así Hola, todo. buenas tardes. Bienvenidos a esta eh, nueva sesión sobre Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. No lo sé bien todavía si lo pronuncio bien, pero bueno. El caso es que hoy hemos leído 76 páginas para hoy, de la página 100 a la 176 de la edición de Historia 16, o del capítulo que era del 26, Sí, 24, creo que del era. 24 al 50, aunque quizá Correcto. hubiera sido más razonable parar en el 49, ¿no? Con la Sí. muerte de Netzahualcoyotzin. Pero bueno, el caso es que hay bastante material. Antonio ha preparado unas preguntas muy buenas. Entonces, como queráis, podemos comenzar. No sé, quizá a Alberto le podemos dar, ya que Alberto ha hecho el trabajo de ponerse al día y bueno, no no, bueno, participó en la última sesión, a lo mejor tienes pero, algún... bueno, reconozco que voy muy retrasado, o sea, me lo he leído, bueno, me han faltado las últimas, incluso no he llegado a las últimas páginas, lo estaba leyendo esta tarde y apenas me he leído las preguntas de Antonio y no me he visto todavía vuestro vídeo. O sea, yo creo que, ¿sabes? Estoy fascinado de personas con el libro, es mucho más aburrido de leer que otros, Alberto, pero no se te oye, no se te ya, oye. joder, a ver. Yo sugiero que, de verdad, que olvídate de la cámara, que así es más... Sí, no, sí, lo que pasa es que no me acuerdo dónde está aquí el audio y entonces creo que lo tapo con el libro a veces. Eh, Creo que sí. no, decía que no, que estoy fascinado, pero todavía no, o sea, al revés, necesito aposentar y vosotros que ya lo lleváis pensado y habéis hablado, yo estoy todavía de nueva, es decir, yo he cogido el libro desde la primera página el sábado y me lo he estado leyendo hasta donde hemos llegado. No he llegado a la muerte, pero casi en el Coyotl, pero, y entiendo Eh, que... Alberto, y así, ¿cuáles son tus impresiones? Así, porque un poco nosotros la otra vez compartimos algunas, ¿no? Leyéndolo por primera vez. Claro, bueno, a mí o sea, es muchísimo, vamos, dejando al margen el personaje, o sea, primero las impresiones de la primera parte me ha gustado mucho, claro, toda la teoría del cambio político que hay ahí, las impresiones de los pueblos, cómo los chichimecas adoptan la cultura náhuatl, pero una minoría se silvestra, digamos, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y dice que en su propio tiempo todavía están ahí en el norte viviendo como apaches, digamos, ¿no? Mientras que otros van transformándose en los sucesores de los toltecas. ¿No? Y está muy bien descrito como el papel de la agricultura y la centralización política y el tener ejércitos más fuertes. Pero es que es un poco como un manual más moderno de cómo aparecen los estados, ¿no? En cierto modo, ¿no? Entonces, sigue mucho lo que después se ha creído que es una manera de entonces, aparte, me ha gustado mucho por lo que cuadra, ¿no? Eh, realmente luego, cuando llegamos a nuestro héroe, también la historia es fascinante por el hecho de que no se está lleno de aventuras, ¿no? Es que es un todo, es un Robin Hood, es un Abraham, es un poeta, ¿no? O sea, tiene algo de profeta, por supuesto es un cantor, es un aventurero, es amigo tal, tiene aventuras de estas de ir escondido, ¿no? Como de esto, o sea, tú lo has mencionado, Antonio, ¿no? Que claro, ahí tiene que haber préstamos, ¿no? También estas cosas del rey que va escondido, ¿no? Y habla con un niño y le cuenta tal, todo esto, ¿no? Es como de, no sé, suena eh, fantástico. Entonces, todo, o sea, yo aún no he asimilado este personaje, claro, yo lo conocía como, porque había leído algunos de sus cantos cuando estuve en México hace un tiempo, traducidos evidentemente al castellano, y no. Entonces estoy bastante abrumado. Y lo que decías de las fuentes, eh, claro, él habla de las fuentes como dos o tres veces, ¿no? Y habla de fuentes escritas, de fuentes orales, de cosas que dice que son patentes, se entiende como que debían ser fáciles de reconocer por todo el mundo, ¿no? Porque, en el sentido, bueno, pero claro, el problema es que como son patentes, no las detalla, ¿no? Ahí dices Claro. manifiesto que esto es así y eso es como que no lo tiene que mostrar. En otros casos habla de ruinas, ¿no? Que también es interesante, ¿no? El hecho, aunque hay poca reflexión, o sea, hay algunas por, 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 por
como cuando habla de cómo se cargó un obispo, pues unas fuentes que había allí con unos blasones, tomándolo por idolatría, ¿no? Fui ahí por decir, bueno, es que aquí lo hizo y como estaba equivocado, pues lo puedo señalar que estaba equivocado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no, yo no había leído como reflexión, digamos, por así decirlo, de personas de un par de generaciones después sobre las ruinas, ¿no? Al pensar ya en la cultura material abandonada, ¿no? Perdida, me llamó la atención. Y luego me han gustado infinidad de detalles, ¿no? Como el origen de las guerras floridas, aunque creo que no es exactamente así, ¿no? ¿No? Los pactos con los Tlaxcala y todo esto. Y, y la corroboración de llamarlos señorías de Tlaxcala, ¿no? Que es una cuestión que hizo Cortés desde el principio, ¿no? El asimilarlos a las ciudades-estado de Europa, ¿no? Como un régimen singular, ¿no? Y entonces ahí me decepciona, o sea, me gustaría más que hubiera sacado más del contraste entre la autocracia cruel que realmente la triple alianza con la gente y una protodemocracia primitiva como eran los de Tlaxcala, ¿no? O sea, Cortés la percibe y la señala, ¿no? Y él no está tan claro, o sea, los pone del lado del bien, pero no subraya tanto, ¿no? El hecho de que estaban gobernados de una forma mucho más comunitaria, ¿no? Que el resto de los reinos, ¿no? Pero estas son las cosas así que más, o sea, los grandes temas que a mí me han... Vamos, luego aparte las cosas de detalle, ¿no? La descripción de los palacios y de los zoológicos. Yo no sé si lo habíamos visto también, ¿no? En Perú, ¿no? Pero aquí parece que es un auténtico, o sea, que tiene una auténtica arte, ¿no? De construir jardines con pájaros y con agua y con cosas así para beneficio de un rey, ¿no? Que un rey que ha escapado de la muerte varias veces y que luego vive de la forma más fastuosa, ¿no? Y, y esta parte, bueno, claro, él no tiene tanta pluma, ¿no? Como para escribir bien bonito, pero sí o sea, es muy plástico en algunos momentos, evocando, y claro, te preguntas cómo lo puede evocar si no lo ha visto, ¿no? O sea, suponemos que ha ido, pues yo me lo imagino viendo las ruinas, ¿no? Y leyendo los pictogramas, o no sé si se llaman pictogramas, ¿no? Las cuestiones, ¿no? Y entonces tratando de recrear, ¿verdad?, la majestuosidad de esos palacios, esos jardines, esos aposentos, ¿no? De reposo, ¿no? Estos lugares de consejo, ¿no? O sea, es que hay una precisión que, que es muy viva, ¿no? Y entonces, si no es imaginada, tiene que tener unas fuentes muy buenas, ¿no? O bueno, entonces, imaginada, ¿no? Pero ¿no? Que está muy en contacto, ¿no? Muy en contacto, casi parece, o sea, se te olvidas de que no es visual, ¿no? Lo que te está contando, que no lo ha visto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, Me perdonad parece por el rollo, sí, he muy hablado. valioso todo lo que has dicho. Al hilo, ya hay un tema que has sacado, y, aunque podríamos seguir el orden de las preguntas estupendas de Antonio, pero ya que has sacado este tema de... Hay un tema que yo resumiría con el título, el subtítulo Grandeza Mexicana, ¿no? Que en 1604 Bernardo de Balbuena, un poeta colonial, publica un poema en la Ciudad de México que se titula Grandeza Mexicana, donde canta la grandeza del virreinato, ¿no? De su arquitectura, de su riqueza, de su abundancia. Que yo es un poema que estoy seguro que es nuestro cronista ha podido leer, porque el poema se publica en México. No sé si lo has leído, Fernando. No. Pues es una maravilla. Habrá que Es buscarlo. de mis poemas favoritos coloniales. Está en cátedra, no es muy largo. Pero es que ya en Cortés, en la segunda carta de relación, hay toda una descripción fastuosa de Tenochtitlan y su mercado y su grandeza. Y yo estoy seguro que Fernando de Alba ha leído estas. Bueno, a Cortés lo cita, ¿no? A Balbuena no, pero claro, él está cantando la grandeza prehispánica, ¿no? De antes, pero tiene ese mismo regusto, esa especie de cornucopia barroca, ¿no? A mí eso me fascinaba, y toda la arquitectura y los jardines, los laberintos, en fin, casi... Sí, Luis, Antonio. recuerdo, relacionado con esto, recuerdo cuando
leíamos, cuando leíamos los comentarios reales, que una de las descripciones que se hace de la Casa del Sol, tú justamente decías que notabas un cierto regusto barroco, porque una de las características de esas Casas del Sol eran que había animales animales hechos con metales. La palabra era, no era creo que era contrahechos, era como se decía, no, era bueno, eran como imitaciones de animales, por así decirlo. Y tú decías que es una cosa como muy barroca y vuelve a salir aquí. O sea, aquí vuelve, cuando haces las descripciones, lo que decía antes Alberto, cuando hace las descripciones de los jardines, entre otras cosas dice que había animales reales que se habían traído de otros sitios o que había también animales hechos como con metales, o sea, hechos como si fueran animales falsos. Y tú hiciste unos comentarios. Labrados, creo que se dice labrados. Bueno, Labrado será. Es que no recuerdo la palabra, debe ser, Fernando, debe ser labrado. Y es lo mismo que vuelve a salir aquí. No sé si eso también a lo que te refieres, ese gusto barroco por la imitación de la naturaleza. Usa también la palabra contrahecho, se usa las dos. O sea, de hecho. contrahecho como en sentido de eso, de copiado, de imitado. O sea, Sí. Sí, sí, no. sí. Contrahacer también se usa en la música. Contrahacer el arpa tocando la guitarra es que hacer que suene como un arpa, ¿no? Pero estás Como tocando si una guitarra. recrear, ¿no? Recrear, Ah, sí, sí, Sería recrear, sí. como claro, sería recrear. con el sentido de recrear, buen sinónimo. Sí, 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 Y, sí. yo por añadir una Y más, falsificación en inglés no es algo así también como counterfeit, ¿es posible? Sí, Eh, claro, es verdad, es un galicismo que vendrá de ahí. sí, sí, sí. También el mapa, hay un mapa de Cortés que me gustaría enseñaros. Voy a compartir la pantalla y ya me callo, ¿eh? Y dejamos al Antonio que con el trabajo que ha hecho también el pobre. Bueno, Pero, ¿conocéis este mapa? Este yo lo he no. visto, yo lo he visto en algún libro, sí. es el mapa que Cortés adjunta a su segunda carta de relación, aunque el original es en blanco y negro, los colores se añaden después. Pero estas dos pirámides, hay un momento que Fernando de Alba describe, creo que es en el capítulo 37, describe los templos y las dos pirámides que había a Huitzilopochtli y Tlaloc, y es exactamente lo que veis. Veis el mapa, ¿verdad? Aquí están las dos pirámides. Todo esto son calaveras. Y templum ubi sacrifican, ¿no? Los templos donde se sacrifica, etc. Que a mí me da la sensación, puede que viera las ruinas, porque es que están ahí todavía las ruinas, en Ciudad de México, al lado del Zócalo. Pero este mapa circuló mucho. Yo es que enseguida he pensado en el mapa. Cuando he leído a Fernando de Alba, he pensado, a lo mejor también tienen el que ha leído a Cortés, que lo cita, tiene en mente también la cartografía colonial de la época, ¿no? Porque este es el mapa más famoso de la Y yo ciudad. supongo que corrían varias copias, ¿eh? Y sí, claro, Supongo sí, que sí, corrían varias. sí, Y sí, una palabra que él usa mucho para a veces caracterizar estas fuentes es pinturas, sí, es verdad. que me imagino que también pues son estos dibujos con pictogramas, ¿no? Con esa escritura precolombina que ellos tenían, ¿no? Supongo. Sí. Am, Tienen más límites. si alguien quiere profundizar en este mapa maravilloso, importantísimo, hay un artículo de Bárbara Mundi que lo dice todo lo que hay que saber sobre este mapa de Claro, muy bien. México, ¿vale? Si alguien... am, Yo solo quería añadir una cosa más de concreta, que en Bernal Díaz del Castillo hay también un capítulo entero, y ese es, ¿cuál? Es decir, de ver sobre el zoológico de Tenochtitlán, que es verdad, recuerda un sí. poco a la descripción que hay aquí, que es más de oídas, pero que a lo mejor él leyó algo equivalente sobre los palacios de Texcoco. ¿No? Que aquí es la cuestión, esta es que mientras que Bernal Díaz del Castillo realmente es que estaba allí, lo vio y lo relató con muchísimos detalles, ¿no? Todos los animales que había. Eh, Supuestamente Fernández de Alba no estuvo, o sea, Texcoco ya lo conoció arruinado, ¿no? Al menos la parte palaciega, ¿no? Que describe. Entonces tiene que haber mediado alguna crónica o una tradición de contar cómo era. Estos son los animales, por cierto, aquí también sale Ah, Sí. qué bueno. en el propio mapa están los Es que les debió animales. impresionar mucho, ¿no? A los españoles que llegaron, ¿no? Al ver ahí Sí, esa sí, sí, colección sí, de... sí. Bueno, y Bernal Díaz llega a decir aquello de que es como
lo compara como con los encantamientos de las novelas de caballerías, ¿no? Y como los libros de Amadís, dice, Los creo que libros de dice algo así como Amadís, los sí. libros de Amadís, sí, Qué y esos bonito. eran así, Sí, como sí, libros de sí, Amadís. sí. Yo me imagino también que esas descripciones, además de obviamente suscitar la maravilla y la admiración, me imagino que también intentaban transmitir la idea de miren qué civilizados, ¿no? También creo que es muy importante eso, ¿no? Lo de la civilización que esta gente está construyendo o que había construido, ¿no? Sí. Y dice entre sus fuentes, en el capítulo 36, dice pinturas, historias y cantos, Ujú. que son Sí. palabras que se van repitiendo. A mí lo de los cantos me ha fascinado bastante, ¿eh? Y Y cuando sale más veces. escriben en náhuatl, cuando lo escribe en náhuatl y luego te lo traduce y te lo explica, porque el propio rey Netzahualcoyotzin, bueno, es que claro, eso de que él tiene la, ¿cómo lo decía Guamampoma? Eso de vislumbrar el cristianismo antes de tiempo, en la luz, La sombrilla, la la sombrilla lucecilla, puede la ser. sombrilla, La sí. sombrilla puede ser. Tiene la sombrilla y encima se pone a componer ahí unos cantos al Dios que no conoce y bueno, todo aquello Sí. me parecía como muy, muy espectacular, ¿no? Yo Ah, tengo un comentario sobre eso, pero cuando lleguemos, que todavía falta, sí lo sé, pero en fin. o sea, En estamos un esto, poco desordenados hoy, en si esto de las quieres. fuentes, pero yo creo que, si os parece, podemos a lo mejor Sí, seguir con esto sigue, de las sigue, fuentes. Sí, sigue. sí, sí. Sí, sí. En esto de la fuente, en el mismo capítulo 36, Luis, además de eso de pinturas, historias y cantos, añade y sale en algún otro momento de refilón, lo mismo hace la pintura de los padrones y tributos reales que hubo en esta Nueva España. Habla también como de archivos, como de los padrones, como de documento administrativo en el cual tienes una recopilación de los datos de los ciudadanos. Y en algún momento, cuando hace la descripción de la ciudad, cuando va haciendo esta descripción de cada uno de los edificios, de los consejos, cómo se van sucediendo uno a otro, habla en algún momento de que hay uno de los edificios, una de las habitaciones en la que se guardan los archivos. Y me pregunto si él habrá tenido acceso directo, indirecto seguro que sí, porque con la cantidad de fuentes que cita, algunas de sus fuentes, aunque solo sea por estadística, ha debido tener acceso a esos archivos. Es que creo, mi pregunta iba sobre todo en la línea de que creo que la riqueza de fuentes que tiene Fernando de Alba y Silchótil es extraordinaria. Una riqueza de fuentes creo muy superior a la que habíamos visto en nuestras lecturas anteriores. Me da la sensación, no sé si estoy equivocado. No sé si tenéis vosotros también esa impresión. O sea, yo lo que, bueno, seguro que Fernando tiene más que decir sobre esto, pero a mí lo que me da la sensación es que no hay una distinción nítida, que cuando te está hablando de archivos, puede ser cualquier cosa, o sea, pueden ser, porque hay un momento que dice cantando los cantos de sus historias, o sea, Sí. que ya no sabes muy bien de qué te está hablando. ¿Se te está hablando de papeleo, de un archivo, o te está hablando de un archivo oral, o de las dos cosas? Pero es verdad que cuando dice archivos reales suena bastante oficial, ¿no? A Sí, mí me sí. parece, me suena muy administrativo, muy Yo creo que toma, burocrático. toma de las dos, ¿no? Yo creo que toma de las dos fuentes. Incluso usa la palabra areíto, que es una palabra del Caribe, que son como los cantos de los pueblos indígenas del Caribe donde contaban sus orígenes, de su creación, etcétera. Areíto. Y Sí, me lo he sale la visto. palabra en Sí. Sí, sale. Ujú. Sí, Fernando. son cantos como celebraciones, también con bailes, ¿no? Sí. Yo Pero también me tienen un inclino a poco. pensar que hay mucha fuente oral, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí que la hay. Digo, no, solo quería añadir que a veces estos areitos tenían los mitos de creación, de como de génesis, ¿no? De cada cultura. ¿Tú crees que es Fernando que es más oral que... Es decir, A ver, por el era un tema de los funcionario colonial, cantos. ¿no? ¿Cómo? Digo, por el tema de los cantos, por el tema también que él es descendiente, ¿no? Este escritor es descendiente de una de estas familias, entonces también debe haber mucha transmisión oral, me imagino. Mm. Claro, que le ha oído a su madre, ¿no? Ujú. O cosas así, lo mamó en la leche, ¿no? Tipo el Inca. Qué bonito ya. Y también se me ocurre por una cosa que ustedes recordarán de la charla pasada, que constantemente le estaba filiando familias, ¿no? Como, y fulano, y entonces el apellido tal viene de tal, y el tal viene de tal.
porque lo que quiere es un poco, ¿no? Probablemente dar testimonio por estos pleitos típicos, ¿no? De es que esto es mío, es que mi Mm. papá hizo esto, hizo el otro, entonces siempre mantener una memoria colectiva de las grandes familias ilustres, ¿no? Como él decía, ¿no? Las familias ilustres, y todo eso pasa por vía oral, claro, o por los cantos, ¿no? Donde se celebran las victorias de tal o cual familia. Fernando, no lo sé. Yo veo aquí en el reparto de tierras, veo mucha intervención pública con elementos externos sensibles. Habla en varias ocasiones del amojonamiento, específicamente Sí, como no, también, señalización claro. de Sí, sí, sí. terrenos y de lo que era de cada uno, pero en todo caso encaja lo que dices con lo que mencionaba Luis en la sesión anterior acerca de la agenda oculta que tienen todos estos escritores, Sí, ¿no? Que no es sí. descartable que, tal y como tú dices, toda esta afiliación va con intención. Es decir, oye, que nos conocemos todos y sabemos quiénes somos y a quién corresponde cada cosa. Sí, yo diría esto de, es que yo quiero salir en la foto, ¿no? Algo así, salir en la foto. Sí. Oye, por volver un poco al orden, al capítulo 25, la pregunta de Antonio sobre Huitzilihuitzin, que es el ayo y astrólogo, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando os digo que yo me confundí, pero es que a lo mejor es que de verdad que a veces pienso que cuando leo mucho y pierdo me cuesta mantener la concentración, ¿no? Todo. Pero, por ejemplo, aquí traen un doble del príncipe, ¿no? Sí, Pero luego yo me confundí un poco, digo, bueno, aquí han matado al doble o sí, han matado al doble, no al hermano bastardo este, porque hay otro personaje que es un hermano bastardo, ¿no? pero aquí No, matan al doble, ¿no? Aquí ah, matan es al campesino que se han traído, ¿no? vale, o Que es un, sea, que es un poco la máscara de hierro esto o algo así, ¿no? vale, vale, vale. Pero el hermano bastardo se va de rositas, digamos, no. Y la otra cosa que yo me confundía era de que el príncipe, cuando ya es rey, Netzahualcoyotzin, cuando ya es rey, que le matan a un hijo, al menos a un hijo, pero luego en el capítulo siguiente dice que le han muerto a los dos hijos. Pero en el capítulo anterior yo solo leía que mataban a uno. Pero bueno, si no, ya cuando lleguemos a eso. Eso se me ha pasado. O sea, sí que le matan claramente a uno, a su primogénito, al primero legítimo, pero ya no sé si le han matado a otro. O sea, sí que a uno de sus tíos le matan dos hijos cuando los manda, cuando van de embajadores y luego los utilizan de candelabros. No sé si te refieres a eso, Luis. O sea, en el. Pero, Déjame ver. pero esos no son hijos de Nezahualcóyotl. A ver, ahora no. Bueno, ya lo encontraré. Tampoco quiero. Yo quiero hacer una pregunta específica sobre este Huitzilihuitzin. ¿No veis aquí a Merlín? Merlín. ¿A Eh, Merlín? sí, o también este Fitón en la Araucana. Eso no lo he leído. Ah. Claro, pero quiero decir que siempre en estas historias épicas siempre hay un mago, siempre hay Es un el ayo. astrólogo, un visionario, alguien que te muestra lo que va a pasar, que tengas Exacto. cuidado, sí. Que te indica lo que tienes que hacer, que te da instrucciones, que cuando le van a someter a castigo es arrebatado de repente por un vendaval y acaba en otro sitio y allí lo recogen sus hijos. Bueno, pues ¿cómo se llamaba en Asterix? Panoramix, ¿no? Un Panoramix, sí. Panoramix. Un Panoramix. Sí. También comentábamos, Alberto, en la última sesión que había alguna cosa que nos recordaba las películas de gangsters, por hacer una referencia pop, ¿eh? Pero el momento ese, las tensiones con el tío, entre el rey y su tío, no sé, ¿habéis visto Los Soprano? No entera, pero sí, En bastante. la Sí, primera temporada, las tensiones de Tony con Junior, que es su tío, que considera que sí. como es mayor, tiene que ser él el capo di capi y tal. Pues es que el capítulo ese con las tensiones con el tío me encantaba porque me recordaba, aunque luego, en fin, se lían a mamporros y luego hacen las paces, ¿no? Pero queda claro quién manda, que es el sobrino, nuestro héroe. Sí. Ah, Esto para mí es como un Juego de Tronos chichimeca. sí, En serio, hay momentos en los que yo tenía esa sensación de, y fulano quiere matar a Mengano, y fulano se le revela, y el otro manda tropas, y esto. sí. y, y- y- y unos cambios con las alianzas continuos. Ahora estoy aliado con uno, luego cambio, de repente sus tíos mexicanos que primero habían
dejado tirado a su padre, luego lo recogen a él, le apoyan, cuando son los que le apoyan luego a él y pierde otros aliados. Es complicadísima esta sucesión de alianzas. A mí me recordaba un poco al Cid, al Cantar de Mio Cid. No sé si lo habéis leído, lo tenéis fresco. Esos cambios que van haciendo porque el Cid a Sí, veces lucha contra los moros, pero a veces se alía con los moros. Bueno, va cambiando, ¿no? Son como mercenarios un poco, ¿no? sí. Y tiene como esa cosa feudal, de que hay señores de la guerra y bueno, van. Y se van Sí, asociando. sí, sí, sí. Pero aquí hay como una progresión porque inicialmente los que le apoyan son los otomíes, que dan fama de ser los menos desarrollados, digamos, del Valle de México, de esa zona, de los más burdos, los chichimecas, claro, que habían salido de ese estado como por último, ¿no? Y luego termina aliándose en parte con sus antiguos enemigos, ¿no? Es decir, una vez que se hacen del tirano este, que el tirano este, ahora ya no recuerdo, yo no me queda claro si es mexicano, el Mastla este si es mexicano, Tapaneca, porque tampoco veo siempre las diferencias entre Este ellos, ¿no? Paneca, Este Paneca, creo que sí. en todo caso tenía como medio sometido a Tenochtitlán también, aparentemente, durante Sí, un tiempo. sí. Y al final se emparejan, digamos, con ellos, ¿no? Como los chichimecas como parte del cogollo autoritario del lago, ¿no? Que me encanta porque nos dice que al final que Netzahualcoyotzin ya tenía la sombrilla de Dios y que no le gustaban los sacrificios humanos, pero cuando captura a Maxtla en el capítulo 31, lo primero que hace él mismo le arranca el corazón ahí en la plaza de la ciudad. Eso está bastante bien, esa escena, que está escondido en un baño de sus jardines, el tirano, Sí. ¿no? Y Es como muy humillante, ¿no? es un poco humillante, sí, como Gaddafi, ¿no? Hay como una rata ahí Sí. en una cloaca o algo así, sí. Sí, sí, sí. Am, Luego, bueno, es un gran rey, pero tiene un momento de debilidad, ¿no? Por así decir, que lo señalas tú también en tus preguntas, Antonio. Lo de la mujer legítima. Sí, eso es feo, ¿no? Pero, sobre todo, la historia es muy rara, me refiero, lo que es raro es cómo le llega esta tradición a Fernando de Alba, porque todo es secreto. ¿Cómo es posible que Fernando de Alba acaba conociendo esta historia? ¿Quién se la cuenta? ¿Cómo le llega la tradición a él? Es O muy, sea, o sea, es muy extraño, salvo que sea o es todo invención, o es un mito que se generó en algún momento, o él se lo está inventando, porque todo es secreto en todo momento. pero de ¿Cómo se nuevo, entera Fernando de Alba? Antonio, aquí otra vez me parecía un poco confuso, porque, o sea, yo pensé, esta es la historia del rey David y Betsabé y tal, ¿no? Mm. Pero hay un momento, o sea, esta mujer, Atzalshoshitsin, ¿está ya casada o no? Porque es que con el No, hombre... No, pero Estaba está prometida. prometida, por eso lo Estaba llama prometida. su Estaba esposo, prometida. no sé qué, pero luego dice, ha perdido su esposo. Por eso me parecía un poco confuso. Su esposo en el sentido de que era el hombre al que estaba destinada, ¿no? Pero que no era su... que era lo que lo que le había pasado al propio Nezahualcóyotl, que él también tenía una hija, o sea, una chica preparada para Sí, casarse con sí, él, y luego hay sí, un problema y no llega a casarse con él. Me da la sí. sensación de que aquí ocurre lo mismo, solo que es él el que actúa para quedarse con la chica, que si yo no lo he entendido mal, todavía no estaba casada, estaba como en preparación para poder casarse. Ujú. Sí, y son sus hijos y nietos los que historiadores que condenan ese comportamiento. También me parecía curioso eso. Claro, Ah, y creíble. O sea, es sí, creíble que sus hijos, o sea, él le va a contar a sus hijos y nietos esto, lo cual es difícil porque cuando él muere su hijo tiene 7 años. sí, pero es un hijo, ojo, que tiene 7 años muy aprovechados, ¿eh? Sí, aquí es como Jesús entre los doctores. Es un puer senex, que dice el tópico, ¿no? Un viejo Pues sí, es joven, verdad, ¿eh? Un viejo joven. ¿te acuerdas que cuando lo llevan a la corte le ponen el ropaje? Es verdad.
Parece un niño Jesús en el templo, ¿sí? O sea, Sí, son entre los doctores. O sea, es que toda esta parte son imágenes, estampas Biblia. No sabía que era que era un tópico el puer O senex, sea, ¿ves? Curtius, si miras el libro de Curtius de los Topoi, ahí hay, Sí, hay un tópico que es el del puer senex, el no lo niño sabía. viejo, ¿no? Sí. Que es el niño sabio, como Sor Juana, cuando Sor Ujú. Juana también le hacen ese examen, que ese se lo sabe todo, ¿no? Siendo niña. Entonces, Pues, claro, el niño debía ser muy listo y entonces el padre ya le había contado, mira, hijo, tú estás aquí porque yo monté todo este tinglado increíble con el que engañé a todo el mundo y te lo voy a contar a ti para que tú me odies por haberle hecho. Es muy rara cómo llega esta tradición a, a Fernando de Alba. a mí me ha sorprendido porque, claro, es un personaje tan estupendo, ¿no? Y moralmente irreprochable. O sea, es verdad que a veces ejerce la mano dura cuando hace falta, pero siempre porque le han provocado previamente. No tenía Mm. ningún defecto, no era un tirano, no. Entonces es como una mácula en su trayectoria, pero bueno, quizá lo puso también por eso, no sé, para que no fuera tan como, perfecto. pues como el rey David nuevamente, ¿no? Sí. A mí también me admiran estas cosas que nos suenan tan familiares y yo también a veces me pregunto eso, ¿no? De, ¿se lo creen, lo inventan, lo tergiversan para complacer a algunos, lo interpretan de esa manera? Eso creo que nunca tendrá respuesta. Anda que no hay hombres sabios y íntegros que lo tiran todo por la borda por unas No, no, faldas, claro, ¿no? claro, pero lo digo por esos Sí, arquetipos, ¿no? Porque parecen sí, arquetipos. sí, sí, A- sí. a- Aunque No, está de manera en algún sitio. un poco oscura, sí que parece que quiere vincular esta historia de cómo se queda con su mujer con lo que ha contado inmediatamente antes, que son esta especie como de pestilencia que les ha llegado, Sí. que da lugar a todos los sacrificios. Lo que pasa es que como ha invertido el orden, no se entiende bien, pero no sé si también pretende hacer algún tipo de explicación teológica de los motivos por los cuales llegó toda esta plaga que tuvieron que hacerle frente. No está claro, pero quizá también hay otra, otra intención allí para intentar dar un sentido a la historia, ¿no? Una explicación causal. Bueno, y es precisamente en el capítulo siguiente, o sea, en el 44, donde vienen todos estos castigos divinos de calamidades, hambre, pestes, y matan a su hijo. ¿Qué es lo que te digo, Antonio? Que en el capítulo 45 luego dice que mataron dos hijos suyos. Pero yo en el capítulo 44 solo veo la muerte de un hijo, es decir, el príncipe Tetzahuilpitzli. No sé qué otro hijo le han matado, pero bueno, a lo mejor es por lo que decía Fernando de los nombres, que yo a veces perdía un poco el hilo, ¿no? Pero en cualquier caso podría ser un castigo de Dios también. Bueno, Ah, no, pero, o sea, es que él ha tenido muchos hijos, pero no legítimos. O sea, de hecho, él bueno, tiene como legítimos ha tenido dos, dos, ¿no? por eso, que puede que hayan sido algunos de los 60, él tiene como 60 hijos varones y 57 Sí, hembras o algo, no, no recuerdo el sí. número, algo parecido a eso. Por- por- Esto debe ser otro topos, ¿no? Esto de tener innumerables hijos, tantos como arenas del mar, ¿no? Bueno, y las concubinas hay maniobran, ¿no? Hay ciertas Sí, sí, porque para ver quién coloca, que por eso matan a su hijo, entiendo, ¿no? correcto, sí. Sí, sí. Todo esto está, Antonio, te está gustando, ¿no? Te veo animado, ¿no? Te está gustando este texto. Sí, sí, sí. Sí, Debo decir que está muy entretenido. La verdad es que me gusta mucho. Coincido con algo que he dejado dicho antes Alberto un poco de pasada. Quizá la calidad literaria no es la mejor, pero sí que es una historia muy entretenida. Me parece una historia muy entretenida. Como va sí. enganchando historias con historias. No es un gran estilista, pero es aseado. Tampoco yo diría que escribe mal. Pulcro, sí. Sí, Eh, sale alguna sí, frase buena, ¿eh? De esas largas, sí, pero sí, la mayoría pierde sí. el hilo. Cuando, Oye, yo quiero aprovechar que tenemos un jurista en el grupo, que es Antonio, para hablar de esto de las 80 leyes, ¿no? Vamos a hablar de las 80 leyes, del capítulo 38. A mí me ha Sí. llamado mucho la atención lo de la homosexualidad, porque debe ser el, el, Sí. el zeitgeist, porque es que el Inca Garcilaso, o sea, esto de sacar pecho de cómo castigamos la homosexualidad, esto lo hacen todos, ¿no? El Guamampoma, el Inca Garcilaso.
Pero luego es verdad que hay una descripción de de crímenes y castigos como muy elaborada con estos delitos que tú nos ordenas aquí. Y Yo no, los ordena él, ¿eh? bueno, no, Yo, so- pero yo tú solo los recojo. lo resumes. Y luego lo del número 80, que tampoco es un número así muy obvio que para mí tenga ningún No, tipo de resonancia de nada. No, no. sí. Entonces no sé. Y lo del derecho a la guerra, no me acuerdo ahora qué es lo que. ¿Tienes la respuesta a mano, Antonio? ¿De cuál era? Es una cosa peculiar, o sea, frente a lo que se suele pensar de que la guerra es una brutalidad y que es una sin razón, habitualmente la guerra es algo muy pautado, porque esta idea de causa justa, para ver quién tiene razón a la hora de atacar, es una cosa importantísima para todos los guerreros. Normalmente no se ataca porque sí, sino que hay todo un procedimiento pautado, como unos protocolos que deben seguirse para que la guerra sea como hay que hacer la guerra. No se hace de cualquier forma, se hace de manera muy ordenada. Y me ha parecido interesantísimo la descripción que hace de cada uno de los pasos que se va haciendo para llegar a la guerra. Porque además parece que tiene una ordenación, en estos protocolos para llegar a la guerra, tiene una ordenación que parece coincidir también con la ordenación política, porque va mandando emisarios de cada uno de los tres reinos. Cada uno de los tres dan un plazo de 20 días, se dirigen a personas distintas. Creo recordar que primero era a los ancianos, luego era a los nobles y luego era, no recuerdo cuáles eran las personas a las que se dirigía. Era como una estructura muy clara a la hora de hacer la guerra. No sé, y me ha llamado la atención, no sé si a Sí, sí, vosotros, sí. No, es imagino verdad, que habrá parecido una... es como un mini código de como de derecho, de no sé. Hay un derecho, ¿cómo se llama el derecho que regula las guerras, Antonio? ¿Hay algún Derecho, derecho? derecho bélico, jus Derecho. belli. Sí. Use belly, sí, 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 sí. No, o sea, no, lo he leído con agrado, pero sin más, no sabría elaborar más en esto. Pero bueno, me alegro que tú sí lo hayas hecho. O sea, son también 80 días en lo que dura este proceso. O sea, al final de todo el proceso se van sumando los 20 días, 20 días, 20 días, son 80 días otra vez. Y lo del número 80, eso le he preguntado porque yo creo que no es un número mágico habitual. ¿Lo es en otros textos americanos? No, no, no. A mí no me suena de nada. Lo que sí, este hombre, que entiendo que era juez, por lo que leímos y comentamos la última sesión, algo debía saber de leyes. Entonces, bueno, me interesa y de derecho de Indias y de algo debía de conocer por su trabajo, ¿no? Entonces me parece interesante que aparezca aquí esto, aunque no es insólito en las crónicas, lo hemos visto como digo, en los cronistas del Perú también. Eh, Luego, sí, perdona, Fernando. Solamente añadir a propósito del manejo del tiempo, me parece admirable y muy oportuno y realmente que dice mucho sobre la precisión cronológica de estas fuentes que él usa, cómo logra encajar los tiempos prehispánicos, ¿no? Porque lo que corresponde al calendario indígena tal es el año tal. Todo el tiempo está haciendo eso, ¿no? Sí. Y en el año bla, 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 con el nombre náhuatl, ¿no? Que equivale a tal. Y parece que casi siempre acierta, ¿no? Mm. Sí. Otro tema, del capítulo 40 a raíz de tu pregunta, Antonio, de que dices que el capítulo que el título da más información que el contenido. Yo ¿Sí? mi única duda es si realmente estos títulos son del autor, ¿no? Porque claro, como no hay Ah, manuscrito autógrafo y porque hay muchos textos de esta época en que, por ejemplo, un corpus que Fernando ha estudiado, los títulos de los cuentos de María de Zayas no son de ella, ¿no? Y claro, yo no sé, un texto que además en algún momento nos ha parecido un poco raro. Hoy lo he comentado solo yo, pero en la última sesión todos estábamos de acuerdo que había algún problema de transmisión, alguna cosa que no se comprendía bien, ¿os acordáis? Que a lo mejor el texto no. Bueno, y de hecho el texto no está íntegro, no. Nos vamos a dar cuenta cuando lo acabemos en 2 semanas, que acaba súbitamente, o sea, no no lo sabía. se han perdido folios del manuscrito. Toda la parte de la conquista española, por lo visto hay un poco y de repente se corta, no está acabado, ¿no? Entonces, que claro, yo no sé estos títulos qué fiabilidad
tienen, ¿no? Si hay otra mano que ha intervenido, pero es verdad que es curioso. Sí, Aunque en general son bastante informativos. Sí, sí, porque pueden ser titulillos del copista. Bueno, no, como te sí, digo, yo no sé cuál es la historia de la transmisión. sí. Luego lo de la, Hombre, por eso es, seguir a... perdón, en este Perdón. caso copista o casi casi glosador, porque es que da, insisto, en el capítulo 90 es que, 40, perdón, da más información de la que contiene. Es que en el capítulo en ningún momento se dice que a quien nombran rey es a, bueno, creo que es Moctezuma, lo que pasa es que su nombre parece que incorrecto es este de Moctezuma primero, Motecuxomatzin. Es que en el capítulo no se dice a quién nombran rey, y donde se dice es en el título. O sea, que esto ya no es solo una ordenación, es que esto ya es labor de glosa, de la labor de aportar información sobre el texto, de comentar el propio texto de manera sistemática al menos. Ya, pero eso casi que refuerza la idea de que podría ser ajeno, una mano ajena, ¿no? Perfectamente. Luego la pregunta de la triple alianza, que ahora no veo, ¿en qué capítulo respecto a qué capítulo la has hecho? ¿La has formulado? El 32, 33 debe ser, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Conoces alguna otra forma organizativa similar, ya sea real o mítica? Yo no sé qué tenías en mente, yo no sabría decir, pero a lo mejor tenías algo en mente cuando lo has preguntado. No, justamente eso. No conozco ningún otro. Me ha parecido muy original, tan original que he preguntado, ¿es completamente original o suena a otra cosa, alguna ordenación literaria, mítica, en la que hay una organización de tres reyes, que no me queda claro la relación que tienen entre ellos? A ver, parece una confederación, tal y como lo retratan allí, pero a mí me hacía pensar en un triunvirato romano, ¿no? No es igual, pero es esta idea de, bueno, nosotros somos tres Sí, cabezas y nos repartimos esto y supuestamente tomamos decisiones en común, pero hay uno que es primus inter pares. sí. Pero en este caso, ¿cuál es el primus inter pares? Tenochtitlán. No, Los chichimecos, o sea, Texcoco. Netsukoyotzi. Claro, pero no es Porque Tenochtitlán. de hecho, él es el emperador chichimeca, cosa que su tío le recrimina y por eso va a la guerra. Sí, O sea, los tres son señores y él además es emperador chichimeca. sí, sí. Peculiaridad del autor, por lo que decía el prólogo, ¿no? Es decir, el hacer tanto hincapié esa, precisamente por venir de la realeza chichimeca, resalta la importancia del imperio chichimeca, de Texcoco y de su el líder en la Triple Alianza. O sea que seguramente otros pues lo explican. De hecho, yo, hasta no haber leído este libro, vamos, Perdona, no se te oye bien. mi cultura es superficial, pero yo creía que Netzahualcoyotl era mexicano. ¿Era O sea, qué? era mexicano. Quiero decir que Ah, simplemente, pues, quiero decir, pero yo he leído sobre él y he leído traducciones. ¿No? Es decir, pero también porque el nacionalismo mexicano hace mucho de converger todos los personajes importantes en el tronco cultural del que al final es México, ¿no? El que va agregándolos a los demás. Y en lugar de mostrar que están agregados, subraya lo que eran distintos, que no eran ya mexicanos, como los habría visto una persona de ese grupo político y en gran parte el México posterior. ¿No? No suele reivindicar al imperio chichimeca, aunque solo sea por el nombre. bueno, yo os confieso que es que yo no había ni oído hablar de Netzahualcoyotzin hasta que hemos leído este texto, ¿eh? Para mí todo esto es nuevo. O sea, en las recopilaciones de poesía precortesiana aparecen textos atribuidos a él. Lo he visto en México. Muy bien. Y tú, Y Fernando, perdonad, perdón. no, quería volver a esta organización. Me ha gustado mucho lo que decía Fernando, que puede recordar a un triunvirato, pero es que no me queda claro en ningún momento si están en situación de igualdad los tres. Se repite en varias ocasiones que dos de ellos claramente estaban por encima del tercero, dos iguales y otro un poquito por debajo, ¿no? Parecía como que, por lo que decían, México y Texcoco sí que fueron iguales en dignidad,
y luego parecía que estaba un poquito por debajo el tercero, pero luego además Nezahualcóyotl estaba por encima del otro. Para ser Sí, tres señores iguales, son muy desiguales los tres. Luego, sin embargo, es cierto que cuando hay que nombrar al sucesor, lo que se hace es que los otros dos señores son los que se encargan de nombrarlo y de garantizar la sucesión. O sea que sí que tienen poderes reales unos sobre otros, como de vigilancia mutua, muy en la línea del triunvirato. Pero una cosa, es que os pido vuestra ayuda para que yo entienda. Además de estos tres del triunvirato, luego hay otros reyes, como lo que decíais el otro día, reyes vasallos, ¿no? Como el tío, no sé qué. ¿Me podéis explicar esto? Porque no es un concepto con el que yo esté familiarizado. ¿Qué es esto de un rey vasallo? Es- Nobles. Sí, en el fondo son nobles. Es que Hay claro, muchos llamarlos reyes a mí me... reinos, hay muchos reinos, muchos reyesuelos, ¿no? Ay, es bueno, sí. sí, no siempre los llama reyes, pero Sí. habla de señores, Ujú. señorías. Bueno, cuando dice que va a restaurar las señorías y dice que es una forma de engrandecer al emperador el tener reyes por debajo de él, ¿no? Sometidos. Pero no es un lenguaje muy... no creo que siempre le diga que son reyes, ¿no? A veces son señores, ¿no? No, Depende está Claro, bien. de si son todavía independientes o están sometidos. claro, y se supone que en ese panorama hay tres que son los más poderosos, y entre esos tres hay uno, que es este, que es el Chichimeca en cuestión, que tiene algo así como la legitimidad de un imperio, ¿no? Algo así. Ujú. Porque había Pero una bueno, que eso pregunta sobre esto de las señorías, Antonio. ¿Dónde estaba? ¿Qué capítulo era? Es un poquito después. Nezahualcóyotl, después de vencer a su tío, después del enfrentamiento que tiene con su tío para ver quién de los dos tiene la dignidad imperial, además de la dignidad regia, como decía Fernando, justo después, enfrentándose de nuevo a su tío, crea estas especies como de pequeños reyes, les devuelve a los... es que Antonio se quedó congelado, ¿no? sí, En el momento álgido, además. ujú. Suele pasar. Ah, ya le había pasado otras Sí, veces. otra vez le pasó así. Bueno, ahora volverá. El, Ah, am, sí, sí, sí. Se tendrá que volver a conectar, de pobre. todas Bueno, formas, el resultado de esta guerra, yo sospecho que aunque dice reiteradamente lo de, bueno, reiteradamente no, pero en un pasaje muy importante, que eran iguales, ¿no? Texcoco y México, y por detrás venía tal, y que eso es lo que es notorio, que están los cantos, las tradiciones. Cuando te dice que son iguales y realmente la tradición dice que no, es que, quiere decir que cuando conoces que el enemigo es igual que tú, ¿no? Es porque tal vez estaba por encima, ¿no? No es como no sé, no sé si me explico. O sea, pensando en la psicología de él, que barre un poco para casa hacia los chichimecas, decir que los chichimecas y los méxicos son iguales es posiblemente es una forma de decir que los chichimecas estaban por detrás, pero no tanto como... pero una Porque cosa, la capital, o sea, no era comparable por muchas glorias que tuviera con Tenochtitlán, ¿no? Antonio, te hemos perdido Sí, antes. perdonad, estaba... lo que estaba diciendo Alberto, Alberto, ¿no es comparable en qué momento? Porque él está hablando como de medio siglo antes de que llegue Cortés. Es decir, en medio siglo es posible que se haya producido ya la superación de que Tenochtitlán supere ya a Texcoco. Bueno, es posible que sí, la verdad es que no conozco los detalles de la historia. Yo estaba pensando desde el punto de vista psicológico, lo de conceder que tus rivales son iguales a ti, delata un poco que posiblemente sean por encima y tú dices que son iguales, ¿no? O sea, que no Sí, llegas a decir los chichimecas eran la primera de las tres naciones, aunque tenían este título que luego le discuten claramente y hay una guerra de ser ellos el emperador. Pero dice, sí, bueno, digamos que estaban empatados, ¿no? O el sí, que pierde dice ha quedado en empate, ¿no? sí. Oye, y por cerrar también el tema de lo de los señoríos, la pregunta del capítulo 35.
lo que está haciendo Netzahualcoyotzin es, una vez ya tiene poder, como crear una especie de clase feudal, o de él está dando como títulos nobiliarios, por así decir, creando una hidalguía, una nobleza afín, y les da tierras, vasallos, etcétera. Más o menos eso, ¿es eso lo que está haciendo? ¿O es muy eurocéntrico, tal como lo describo? Parece que es eso, pero no sé si también es una forma de organización territorial, porque cuando luego describe la ciudad, cuando van saliendo los consejos están formados por estos señores feudales. Varios de esos consejos tienen nobles, tienen señores, tienen, o sea, que también que es una forma como de organización territorial. Es reconocerles una cierta autonomía, pero subordinada al poder de pues, cada uno de estos reyes, me parece. Sí, estoy de acuerdo que yo creo que hay un poco una cierta ambigüedad. Bueno, a mí me ha parecido, porque en un momento dice que hay que hacerlo para evitar comportarse como los tiranos, es decir, como o sea, los autócratas no legítimos, ¿no? Y que para eso tiene... Entonces uno piensa que le va a devolver los señoríos a alguna especie de nobleza natural, pero luego realmente en algunos lo hace y en otros pone a los suyos. Y entonces porque realmente lo que se necesita es también una forma de gestionar un reino grande. Y claro, no se puede hacer despóticamente desde arriba, ni por razones de legitimidad, o sea, ni también por la padrina. Tienen que crearse consejos que administren las cosas. Él no es un administrador, ¿no? No, no sé si tenéis vosotros esta sensación. Yo creo que Guamampoma daba un paso más de los que da Fernando de Alba, y Guamampoma traducía más a las categorías castellanas este tipo de puestos. O sea, Guamampoma, os acordáis que llegaba a decir que de un tío suyo que era el duque de Alba. O sea, no solo Sí, decía sí, que era el sí. equivalente a un duque, sino que decía que este es duque de Alba. Quizá Fernando de Alba de lo que está hablando es de algún tipo de nobleza, lo que pasa es que lo llama reyes en general y no desciende a lo mejor de decir que serían duques o serían condes, cosa que se hacía Guamampoma, que llegaba a la identificación ya casi personal. Pero yo creo que lo que yo entiendo es una descripción de una especie como de nobleza feudal, como tú decías, Eh, Luis. Y lo que sí, ahora que ya hemos leído 176 páginas, o sea, más de la mitad, sí que no me parece de entrada. Habrá que esperar a llegar a la parte española, pero no, que no es un cronista como muy reivindicativo, ¿no? Bueno, sí, está la grandeza, está prehispánica, por supuesto, pero no, yo qué sé, si quisiéramos buscarle el punto subversivo, anticolonial o tal, costaría un poco, ¿no? Yo no lo veo. Yo, de entrada al menos, luego si te pones a rascar y a retorcer, se lo encuentras a cualquiera, pero no, de entrada no parece la lectura más fácil de hacer, ¿no? Fernando. Solo iba a decir que en comparación con Huamán Poma de Ayala, Huamán Poma de Ayala, incluso en su mismo lenguaje, tenía este afán de ser un mediador, un traductor, ¿no? Siempre buscando equivalencias, oyendo y viniendo sobre las cosas, ampliándolas, comentándolas, porque él tiene un afán más enciclopédico. Este autor no, creo que este autor en eso es, no sé, pues tiene menos recursos o simplemente te quiere contar la historia, ¿no? Pero es verdad que este no se mete en tantos vericuetos, claro. No, salvo cuando te traduce los cantos náhuatl, sí que le Es ves verdad. ahí un poco el afán de traductor, pero claro, no con la envergadura que Claro, yo tiene. diría que incluso en ese momento está como muy controlado, ¿no? Simplemente dice, bueno, esto es bla, 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 que equivale a bla, 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 pero no se siente esa transculturación, ese mestizaje dentro del mismo texto, como si veíamos en Oman Poma, ¿no? Es más compilador que creador. Guamampoma de Ayala sí que se permitió unas licencias tremendas, hasta el punto de que llegaba un momento en que ya no éramos capaces de seguirle. Y es Claro. cierto que Fernando de Alba parece más compilador. Tiene muchas fuentes, va contando, pero incluso cuando traduce, parece que se limita a traducir, sin hacer muchas aportaciones propias. Luis, una pregunta relacionada con lo que tú has dicho, también por esta perspectiva que vamos Sí, teniendo. pero perdona, solo para... Sí, no te olvides, pero que es no, no. castizo, claro, que Fernando de Alba es castizo, es un cuarto indígena, tres cuartos español, o sea, está un poco más alejado, ¿no? Sí. Su madre mestiza, su padre español, yo creo que se nota un poco, aunque tampoco me gusta esencializar así a la gente por la categoría, pero sí que yo creo que se nota. Claro, y por Eh, eso no tiene interferencias en el lenguaje, claro.
Sí. ¿Y temporalmente está más lejos también o no? Coincide temporalmente. Lo digo por edad, es que no sé, no tengo en la cabeza No, la cuando nace edad Fernando de Alba. o sea, es coetáneo y o sea, está escribiendo, a ver, un poquito más joven que Wamampoma, pero está escribiendo a partir de 1610, cuando Wamampoma está acabando su... O sea, Sí, son coetáneos también la del Inca crónica. Garcilaso, sí, 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 sí. sí. No, no hay El diferencia. editor dice, sin embargo, yo soy incapaz de juzgarlo, que cuando finge diálogos, sí parece que está traduciendo del náhuatl. Dice que en las imágenes, incluso en la forma de las frases, dice el editor, no tengo idea. Dice que estos diálogos que parecen de adorno, dice, si se leen con atención, se ve que es otro lenguaje y que las imágenes que usa y la manera de expresión, dice, se corresponden más al náhuatl. Ahí lo dejo, es una pie página. Pero, Debía, No lo sé. debía ser fluido en agua por las fuentes que utiliza, ¿no? sí. Y por los cantos y por lo que ha, aunque fuera castizo. Es que es verdad que en el sistema de castas español, a un castizo, a todos los efectos, ya se le considera como español, ¿no? Es como que ha vuelto a la blancura, a los orígenes, después de la mezcla. Y yo creo que Fernando de Alba, pues se cuida mucho no sé, yo le veo como muy hispanizante, muy... Es verdad que hay cosas que cuando habla de la religión católica o ciertas profesiones de fe que no son diferentes a las que encontrábamos en Guamampoma o en el Inca Garcilaso. Pero sé que se le ve como mucho menos, no sé, nahuatlizado, aunque si lo piensas, si la abuela materna era indígena y la madre era mestiza, entonces es que a lo mejor su lengua materna todavía pudo ser el náhuatl, pienso yo. O sea, la abuela hablaría en náhuatl a su madre y por tanto la lengua materna de la madre era el náhuatl. Entonces, pero claro, vete a saber, no sé si el español que se casó con esa mestiza permitiría que su mujer le hablara en náhuatl al crío, no lo sé, no lo sé. Pero, ¿por qué no? O sea, los franciscanos usaron el náhuatl en muchos sitios, incluso para cristianizar. O sea, que hay muchísima variedad regional y temporal en el uso de la lengua. No es una lengua estigmatizada en ningún sentido, de forma genérica. Yo también coincido allí, ¿eh? El bilingüismo era totalmente aceptable e incluso útil. Eso sí, siendo bilingüe existía, bueno, existe el concepto de lo que llaman la primera lengua, no en el sentido de la lengua nativa, ¿no? Sino de la lengua que usas como lengua primaria. Lo que... per- perdona, Fernando, ¿se ha acabado? Sí, 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 eso. Lo que quiero decir, a lo mejor me estoy poniendo demasiado estupendo postcolonial, ¿eh, Alberto? Pero lo que quiero decir es que en contextos coloniales suele haber una lengua de prestigio. Es decir, hoy en día en Filipinas hay filipinos nativos que prefieren hablar a sus hijos en inglés y no en tagalo, que es su lengua, porque el inglés lo ven como la lengua de prestigio y Bueno, tal, pero es un ¿no? colonialismo del siglo XX, ¿no? No tiene nada que ver con Vale, no, te varios lo siglos acepto, antes. te lo acepto, te lo acepto. Yo pienso, ¿no? O sea, no tiene que ver. Llámalo colonialismo todo, pero Es decir, en el siglo XVI y hacia el XVII, en esos primeros años o en esas primeras décadas, generaciones, sí es útil ser bilingüe en esa área, ¿no? Para poder moverte. Eh, pero como digo, ¿no? Claro, una cosa es la lengua en la que escribes, la lengua para usos oficiales, que allí sí todos usan el castellano, claro. Mm. Bueno, Como el pues mismo Gomampoma, por ejemplo, ¿no? Perdonad, una pregunta, pero cuando habláis de la lengua materna de Fernando de Alba, ¿qué lengua es? Porque él es chichimeca, pero la lengua chichimeca él la desprecia. Incluso creo que se ha perdido, ¿no? Creo que se ha perdido la lengua chichimeca. él ¿Puede cuenta ser? No que lo sé. él cuenta expresamente que los chichimecas adoptaron la lengua náhuatl, Claro. aunque exacto. todavía la última mención que hace de un pregón anterior, es que ya no recuerdo, que yo creo que es Ese es en anterior el a anterior. Nezahualcóyotl, hay un pregón que se hace en las dos lenguas, ¿no? Que hace Yo, Y una en, convocatoria y a en- todo el pueblo. y en el capítulo 26 que hemos leído esta vez,
se refiere en un momento determinado cuando están huyendo y se encuentran con uno que les ha mentido a los emisarios del rey que le está persiguiendo. Cuando hablan con él, con este pastor, dicen que conociéndolo en el bárbaro lenguaje y traje que tenía, que era de nación chichimeca. O sea, Fernando de Alba se refiere a los chichimeca, al lenguaje chichimeca como bárbaro lenguaje. En la lectura anterior, algo habíamos visto también, despectivo. Entiendo entonces que el lenguaje chichimeca se habría perdido ya en una generación o dos anteriores a la de Fernando de Alba y que es lo que está hablando entonces náhuatl, ¿no? Yo creo que sí, que si hay un idioma indígena Vale, que él ha aprendido de niño es el náhuatl, sí, sí, de acuerdo. Sí, claramente, claramente. También me parecía bastante maravilloso esto de esa peregrinación, y ya digo, de claro manera que desordenada, ¿eh? el chichimeca sigue vivo, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que pasa es que precisamente lo conservan los indígenas asilvestrados, es decir, de estos que hablo al principio, los que no siguieron por la senda de la civilización y se aculturaron y adaptaron la cultura de Tula, sino que se fueron al norte. Y de esos sigue habiendo pues, un término de Eh, Es que de hecho el padre, el jesuita José de Acosta, creo que esto ya lo comenté, en su clasificación de los bárbaros del mundo, los más bárbaros son los chichimecas, los más salvajes, ¿no? No lo recordaba. Por eso a mí me sorprendió que existiera este libro, Historia de la Nación Chichimeca, pero es que yo creo que está hablando de otros tipo de chichimecas, Fernando de Alba, ¿no? Los que han adoptado el náhuatl, los que se han aculturado, por así decir. No, que esto de cuando está Netzahualcoyotzin peregrinando y de repente se gira y tiene un ejército ya montado a sus espaldas, ¿no? De gente que le... Esto yo estoy seguro que esto también tiene resonancias de algún tipo, no sé si bíblicas o de qué, pero me parecía también una imagen muy potente, ¿no? Am, Eso es y muy mesiánico. En ese muy episodio él mesiánico. también llora, ¿no? Todos lloran, llora varias todos veces. lloran ahí, Fernando. Claro, es que eso, es que lo que pasa es que ese también es un tópico, que es el tópico del rey melancólico, como del rey pastor que sufre por sus ovejas, se conmueve, ¿no? Melancólico, depresivo, ¿no? Pero es que Pensando parece todo un el tiempo. poco, ¿no? Yo creo que lo es, ¿no? O sea, Sí, sí, no, lo es, claro. porque Pero digo, también, también es un imagínate, tópico muy del gusto de la época. pero cuando, lo hemos mencionado antes, pero lo hemos saltado un poco, pero cuando asesinan a su hijo legítimo, el tío se lo toma con mucha tranquilidad. O sea, quiero decir, con melancolía, realmente. Dice, bueno, si lo han matado será, al fin y al cabo eran sus tíos. Habrán encontrado, dice, si a mí me duele, a ellos también les dolerá. ¿No? O sea, hay una resignación y una forma de llevar la pesadumbre, ¿no? Hacia adentro, que no es la de un rey colérico y tal y cual. O sea, me llama la atención, ¿no? Ujú. Perdón por el desorden, pero como Alberto saca esto de que, como son sus tíos, a ellos también les dolerá, ¿no resulta esto, al menos parcialmente, incompatible con esta visión de Juego de Tronos o de Los Sopranos que hemos dicho al principio? Es decir, hay por un lado unas relaciones familiares que no tienen nada que ver con el cariño, con el afecto, sino que son relaciones de poder, y sin embargo luego aquí de repente se utiliza una especie como de argumento familiar, emotivo, emocional, de son sus tíos y le quieren. ¿Esto tiene algún sentido? Realmente en Los Soprano, que era lo que antes indicaba Luis, se daban todas estas incongruencias al mismo tiempo. Quiero a mi tío me quiere a mí, que soy su sobrino, pero al mismo tiempo si me tiene que matar en algún momento me mata, pero créanme, me quiere. Pero si me tiene que matar, me mata también. A lo mejor sí que tiene sentido. No Perdón. sé muy bien qué responder, salvo, no sé, la visión. Hombre, si tiene 70 hijos, pues a lo mejor perderá. Claro que una cosa son los hijos de las concubinas y otro el legítimo, ¿eh? La distinción Sí. está muy, muy clara, ¿no? Ahora, eso era posible en el mundo medieval al menos, ¿no? Meter a tu hijo en una torre, cortarle la cabeza si pensabas que te iba a hacer golpe de estado, Sí, un poco. Bueno, la vida es sueño, ¿no? por ejemplo. Sí. También de hecho, también es soprano, o bueno, como decía el padrino, lo que le hace al marido no consumado de la que va a ser su mujer, ¿no? Es decir, le manda a ir a una guerra y él ya sabe que lo van a matar allí, ¿no? Es decir, ya sabe que es su último viaje. Dice, yo, de como era soldado viejo, pues ya sabía lo que se iba a encontrar. Sí. De alguna forma hay un sobreentendido de, quizá lo pone para disculpar al Nezahualcóyotl, ¿no? En el sentido de que, bueno, que su víctima asumía con resignación también que era una especie de necesidad de
la familia, ¿no? Digamos, Del linaje, de la del dinastía. linaje, ¿no? El que él aceptara ir a morir a una guerra en la que no pintaba nada, ¿no? Una de las preguntas que os hacía y que está relacionada con esto del viaje y peregrinación, que me gusta mucho que utilice la idea de viaje al mismo tiempo físico y metafórico hasta que se convierte en rey. Yo preguntaba por cada una de las etapas, porque no sé si tiene algún tipo de elemento mítico que yo no soy capaz de ver. Se encuentra primero con uno que le pone por encima, uno que le oculta y lo pone debajo de una tarima en la que puso el hilo que sacan del maguey. Luego se encuentra con una vieja que lo oculta debajo de un manojo de chía. Luego se mete en un tambor. ¿Estos elementos tienen algún tipo de sentido que hemos perdido? Es decir, el maguey tiene algún tipo de valor simbólico, la chía tiene algún tipo de valor simbólico, el tambor claramente debe tener algún tipo simbólico que perdemos en la historia y que quizá para él sí estaba claro, o huele a eso al menos, no sé si lo sabéis, pero ¿os huele a algo de algún tipo de valor simbólico este tipo de elementos? Yo me imagino que sí, ¿eh? En el mundo mítico mesoamericano, seguramente que sí. Que debía tener algo, ¿no? Sí. No te sé decir, Antonio. Debe haber un sustrato mítico, ¿eh? Sí. Porque Eso tiene también toda como esa figura. pinta, ¿no? Porque tiene toda la pinta, esa división tripartita, las pruebas, los engaños, sí. Las figuras arquetípicas, el Ujú. pastor, la anciana, el jefe, el Niño, guerrero. sí, debe tenerlo. Alguien lo debe haber estudiado, ¿eh? Me imagino. Seguro. Oye, ¿os parece que, bueno, queda algún tema, alguna de las preguntas importante por responder? ¿Os parece si ordenamos ya, preparamos para la siguiente sesión? No, yo os puedo preguntar si no se llama la atención el 36-37, la parte no lo hemos mencionado, o sea, cuando escribe las Palacios de la vida ciega, esta cuestión, bueno, hay varias referencias a filósofos, a poetas, se habla de una universidad, ¿no? Y luego esta institución que tienen de una especie de, comportamiento sectario de los hijos y las hijas del rey o de la nobleza, ¿no? Que están todos vestidos iguales y hacen una autocrítica colectiva como si estuvieran en una secta en California, ¿no? Es decir, en la que se reúnen todos, ¿no? Y sale uno al púlpito, ¿no? Y entonces empieza a hablar de las cosas que están mal hechas y bien hechas, y parece que entra un poco en éxtasis, ¿no? Porque dice que mueve a las lágrimas, ¿no? Sí. Que los conmueve, ¿no? Y entonces te los imaginas ahí a todos perfectamente uniformados, ¿no? Recibiendo reprimendas morales que parece que son por turnos, ¿no? O sea, a mí me parece una institución curiosísima, ¿no? Y está vinculada al mundo de la educación, o sea, es decir, viene a continuación de hablar de filósofos Sí. y de esta universidad donde estudian los destacados de la sociedad, ¿no? Usa la palabra universidad en un par de ocasiones. Me ha resultado singularísimo. Es como una exaltación de la virtud de la mansedumbre, de alguna forma, ¿no? De cómo tienes que, de la humildad, de aceptar las críticas, que luego se cuenta también del propio Nezahualcóyotl, porque en un momento determinado a él se nos cuenta una historia en la que gente que no sabe que están hablando, que les van a oír, critican al rey, cuando el rey se entera de que lo han criticado, acepta las críticas, les dice, no lo volváis a hacer, les da un premio, pero acepta la crítica, ¿no? Que es algo así como otra vez una manifestación de esta virtud de la mansedumbre, de la humildad, de aceptar las críticas, como de un buen gobernante, una especie como de virtud de espejo de príncipes, ¿no? Mm. A mí me ha gustado mucho eso también, Alberto. Pero bien, era solo una cosilla ahí que me había quedado yo con ganas de subrayar. Muy bien, pues Luis, organízanos. a ver, Oye, nos quedan 120 páginas. Yo creo que podemos hacer 2 sesiones más y lo liquidamos, 60 páginas por sesión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hoy hay que empezar a leer el capítulo 51, podríamos leer hasta el capítulo 82, es decir, hasta la página 238 de la edición de Historia 16. Y para la última sesión hacemos del capítulo 38 hasta el capítulo, hasta el último,
que es el capítulo 95. Entonces, para el lunes que viene podríamos leer 60 páginas del capítulo, como digo, del capítulo 51 al 82. 82 incluido, ¿verdad, Luis? 82 incluidos, sí. Vale. Entonces, ¿os parece bien? ¿Os parece Bueno, bien? lo único que el corte, que parece que la aparición de Cortés es un poquito antes. Es decir, que vamos a coger justo... Sí, soy consciente, pero Vale. creo que no importa. De Es que acuerdo. Cortés aparece bastante antes y quedaría como muy corta, ¿no? Bueno, yo entiendo que... Sí. ¿Tú crees que tiene más sentido si No, quieres? como no lo he leído no lo puedo saber. O sea, yo mirando los epígrafes, da la impresión que en la 223 es cuando... Bueno, me da la impresión de que era la primera vez que aparecía. está Pero bien, entonces, lo podemos, o sea, quedará un poco desequilibrado. Es verdad que habrá... bueno, no, pero podemos tirar, pero bueno, que no lo sé. No ¿Qué sé si luego hay una diferencia lógica en el texto tan grande. O sea, que no lo sé. o sea, ¿preferís leer 60 páginas cada semana o en una leer 40 y en la otra 80 y así acabamos lo prehispánico y luego Cortés está en una sola sesión? A mí me da igual. Como veáis. A mí también, no. A Lo mí que me tú da igual. prefieras, Luis, que para eso lo organizas. Venga, ya está, me callo. A mí me da igual. Bueno, pues yo creo que leer 60 páginas cada vez Ya está está. bien, Vale. aunque... Entonces, vale, pues ¿qué os he dicho? Hasta la 80 hasta el capítulo... ¿Cuál he dicho? 82 incluido, hasta la página 238 de Eso nuestra es. edición de Diario de Historia 16. Eso es, sí. Entonces, quedamos Alberto y yo para hacer las preguntas de las dos sesiones que quedan. Alberto, ¿tú te gustaría hacer las preguntas para la próxima y así te sirve para acabar de ponerte al día o prefieres hacerlas Me para la parece bien, o sea, última? no tengo preferencia, o sea, en principio me puedo adaptar a cualquiera. Me parece bien la próxima. Sí. Vale, pues y yo ya me encargaré yo Algo que de... tú quieras y prefieras esto por el tema o lo que sea. No, a mí me da igual, yo ya me encargaré yo para la última, ¿vale? Pues nos vemos Vale. el lunes que viene a la misma hora. Y la otra dentro de 2 lunes a la misma hora. Y así ya acabamos. 14-21, ¿correcto? Y así Perdón. acabamos. ¿Sería el 21 o sería el 28? No, la última sería, o sea, la penúltima sería el día 14 y la última el 21. Ya, no, lo que pasa es que, a ver, anuncio que, a ver, que no pasa nada, se pueden reunir los tres, solamente que el 21 yo no voy a poder. Bueno, vamos a hacer el 14 Sí, eso y sí. el mismo 14 hablamos y Vamos a ver buscamos si hay un otro, día, ¿no? Y o ya está. buscamos otro Organizamos la día siguiente. que nos vaya bien a todos. A lo mejor puede ser el 22 Mejor. o lo que sea. Bueno. De acuerdo. Vale, muy bien. Pues así quedamos entonces. Ya os escribo